Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oremos. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por esta porción de su palabra que nos regala. Señor, que su Santo Espíritu nos dé autoridad, nos fortalezca, nos dé aliento para poder compartirla, para poder atesorarla y además, sobre todo, poder, Señor, ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de este mensaje es: Cristo es la razón de nuestra comunión. Cuando comenzamos el estudio de esta carta, Dios nos permite a nosotros darnos cuenta de que Pablo es una persona llamada a predicar, a dar a conocer a Cristo a las naciones no judías por un llamado directo de Cristo. Y su palabra también nos muestra que no hay otro evangelio más que Cristo y que no se puede llegar a ser un hijo de Dios, no se puede ser justificado, no se puede estar en paz con Dios si no es por gracia. Esa gracia que solo es posible a nosotros por la muerte de Cristo. Él paga las culpas de nosotros y nos da libertad. De tal manera que nadie puede decir que es necesario hacer algo, que es necesario realizar obra alguna para ser justificado, para ser declarado justo, para ser declarado sin pecado alguno. Continúa el capítulo 1 y habla de las personas que van detrás de Pablo, tratando de apartar a aquellos que han llegado al verdadero conocimiento, a aquellos que han llegado a Cristo, tratando de negar la justificación por gracia y diciendo que es necesario el cumplimiento de la ley y que es necesario además la circuncisión. Cuando la palabra de Dios habla de circuncisión, los de circuncisión y los de incircuncisión, está hablando del pueblo escogido de Dios, del pueblo hebreo con quien Dios estableció un pacto, y como señal de eso había que quitar el prepucio, había que quitar esa porción del órgano genital masculino, y luego el cumplimiento de todo lo que la ley prescribe. Pero llegado el cumplimiento de la profecía, Cristo nace de una mujer, tomando un cuerpo humano y viviendo en carne todas las humillaciones por la culpa que nosotros deberíamos de pagar. Entonces, dice, no es necesario. Pero la palabra de Dios también nos enseña que el cristiano no debe acceder en lo absoluto, que el cristiano es llamado a vivir ese convencimiento que profesa, convencimiento de que somos salvos por gracia. Inicio de capítulo 2,
Pablo sube a Jerusalén y tiene un encuentro con la iglesia de Jerusalén, con las autoridades, y estas personas siguen tras él. Pero él dice: señores, nosotros solo debemos de presentarnos, pero debemos de estar conscientes, estoy parafraseando, de que lo que estamos compartiendo es la misma buena noticia, es el mismo evangelio. Aquel que le da salvación al pueblo judío es el que le da salvación a las otras naciones, a los gentiles. Y ahora llegamos a estos versículos del 6 al 10, en donde nos damos cuenta de que la razón de la comunión es participación, hermanos, es Cristo. Y que el que está en Cristo tiene todo. ¿Cómo así? Dice, pero de los que, dice el capítulo 2 en su versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, y luego abre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa. Dios no hace acepción de personas. Vea qué importante. A Dios no le interesa. En ese momento él estaba hablando de razas, dice, no le interesa a Dios si son judíos o no son judíos. Aplicado a nuestro tiempo, a Dios no le interesa qué tan malo, qué tan perdida haya sido mi vida antes de llegar a Cristo. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hermano, para la persona que está apartada de Dios, para aquel que todavía es esclavo del pecado, ¿qué será lo nuevo? Lo nuevo es conocer a Cristo. Piense por un momento qué es lo novedoso para una persona que está en una cárcel, en una prisión, a quien le han condenado para 25 o 50 años, póngale los años que usted quiera, pero de repente le dan una carta de libertad. Lo nuevo es su carta de libertad. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado algunas veces de personas que dicen que están se habían acostumbrado tanto a estar detenidos que ya no quieren salir. Han perdido cualquier amor, cualquier interés por estar fuera de los centros de detención, porque ahí se sienten bien. Esa es su familia. Lo mismo le sucede al hombre cuando está en el mundo, cuando está perdido, cuando no ha conocido a Cristo. Todo le parece bien. La palabra de Dios dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Entonces, lo nuevo que es el Evangelio, conocer a Cristo, ¿por qué? Porque le abre la puerta para entrar en esa relación de paz con Dios. Le da la esperanza de que si Cristo resucitó, el mismo poder que resucitó a Cristo, le va a resucitar a Él, nos va a resucitar a nosotros. Lo novedoso es que en esta tierra vamos de paso y tenemos una morada celestial. Acompáñeme por favor a la carta a los Romanos, en el capítulo 1, y vea por qué estamos completos. Romanos capítulo 1. Versículo 5. Se lo leo desde el 4. Que fue declarado Hijo de Dios, está hablando de Cristo, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hermanos, cuando Pablo llegó, tuvo ese encuentro con Cristo. ¿Qué le regaló Cristo? Le regaló vida eterna, le regaló salvación. ¿Qué nos ha regalado a nosotros? Vida eterna y salvación. ¿Por qué? Por gracia. Pero además dice el apostolado. Pablo era llamado al apostolado. Pero ¿será que Dios nos llamó a nosotros, nos llevó a los pies de Cristo solo por llevarnos para darnos salvación? No, también nos dio un ministerio. Por eso estamos completos.
porque tenemos salvación, pero tenemos un ministerio. La palabra de Dios dice que somos embajadores de Cristo, que somos llamados ¿a qué? A dar a conocer las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz. Entonces estamos completos, no nos falta nada. Y usted va a decir, yo puedo decir, bueno, pero yo tengo un montón de cuentas por pagar y tengo una cantidad de achaques, quebrantamientos de salud. Sí, pero eso es en la carne, en el espíritu no. Y Dios todavía me lleva más allá de eso. Y de repente nosotros vemos que aún las situaciones difíciles, vamos saliendo adelante. 11 meses en esta pandemia y seguimos respirando. Pero estamos completos porque estamos en quien mora la plenitud de Dios, que es Cristo. No solo nos da salvación, no solo nos derrama su gracia, sino que nos hace obreros. El problema es que nosotros no queremos, no nos entregamos. Ese es el gran problema. A diario tenemos contacto con personas que no conocen a Cristo, pero a nosotros se nos olvida que somos cristianos, que somos llamados a proclamar, que somos llamados a dar a conocer a Cristo. Y no lo hacemos. Vea, por favor, lo que dice Hechos 9:15 en la conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Avance un poquito más, siempre en el capítulo 9, pero en el versículo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Dios le habla a Ananías y le dice que vaya a tener ese encuentro con Pablo. Pablo una vez se le cayeron de los ojos como escamas, él se alimentó, dice que comió y luego se fue a predicar, justo en el lugar donde iba él a hacer persecución. Pablo fue llamado, nosotros también hemos sido llamados. Si nosotros no hubiésemos llegado a los pies de Cristo, no hubiésemos sido objetos de su gracia, si Dios no nos hubiese llamado. Lo que se llama predestinación. Pero no vemos en estos hombres de la Biblia la obra de Dios. Pablo abrió su corazón a lo que Dios le puso. Entendió lo que Dios quería que hiciera. Hemos entendido nosotros. Ese es el gran problema. Completos en Dios estamos. Hay salvación y también hay obra en la cual trabajar. Pero estamos cómodos. Ese mismo Cristo que llamó a Pablo es el que llamó a los otros discípulos. Y es el que derramó su gracia sobre los miembros de la iglesia de Galacia. Y por el cual ellos podían decir que estaban en comunión, que estaban en participación. La comunión es la participación de dos o más personas en algo en común. ¿Qué es lo común en nosotros? La fe en Cristo. Eso es lo que nos da comunión. Entonces, si es lo que nos da comunión, es lo que también nos hace estar llenos, nos hace estar plenos, nos hace estar completos. Y es lo que debería hacernos trabajar en un mismo sentir. Segundo elemento importante, el que está en Cristo anda en comunión. Vea lo que dice, avance ahora hasta la carta a los Gálatas, pero en el capítulo 2, vamos ahora a leer los versículos 7, yo se los leo, hermano. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, está hablando de ir a presentar a Cristo a los gentiles, a las otras naciones, como a Pedro, el de la circuncisión, está hablando al pueblo hebreo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y vea qué interesante. ¿Quién llamó a Pedro? Cristo. ¿Quién llamó a Pablo? Cristo. ¿Quién le llamó a usted? Cristo.
compartimos la misma fe. Y reconociendo, dice, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ya no había razón en lo absoluto para establecer diferencia. Y los que iban detrás de Pablo pudieron ver que aquellos que estaban llevando el nombre de Cristo, que aquellos que estaban dando a conocer a Cristo entre los judíos, tenían armonía con Pablo. Era una oportunidad para que ellos se dieran cuenta de lo equivocados que estaban, que ya no necesitaban hacer nada, que lo que necesitaban era simple y sencillamente reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador, porque solo Él les podía justificar, solo Él les podía declarar justos y ser llamados hijos de Dios. El que está en Cristo es compasivo. Esto es obra, hermanos. Es compasivo y esto hay que buscarle una aplicación espiritual, pero también una aplicación práctica. Hermano, lo mínimo que nosotros debemos de sentir por aquellas personas que no conocen a Cristo es dolor. Eso es lo mínimo. Si yo no soy capaz de sentir dolor por los miembros de mi familia, por mis amigos, por mis conocidos y por cualquier persona que no conozca a Cristo, mire, quizás ni yo sea cristiano. Le pongo un ejemplo. ¿Qué haría usted si al salir ahorita de aquí ve que una persona se tropieza, cae y no se puede levantar? Lo mínimo que vamos a hacer es darle la mano para que se levante. Entonces, ¿cómo es posible que no hagamos nada? No digo que le convenzamos de pecado porque eso lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos obreros. Y no compartamos palabra de Dios. Una aplicación espiritual. Pero el versículo dice, en el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fíjese que la compasión es un comportamiento que va dirigido a aliviar el sufrimiento y a producir alivio en aquel que está en dolor. Pero dice el versículo, lo cual también procuré con diligencia. Le puso esmero, le puso interés, pero también sabiduría, divino. Hermano, piense en estos meses que llevamos de pandemia, cómo Dios se ha encargado de cuidar de nosotros. Me atrevería a decirle, nadie de nosotros ha pasado hambre. Nadie. En mi trabajo con frecuencia hablo con personas que se dedican a la agricultura. Y me decía uno de las personas, mire, vamos a tener tanta cosecha de maíz que lo único que lamentamos es que va a estar barato. Vea qué tristeza. En vez de pensar que si la cosecha era abundante, más personas van a tener acceso al alimento para sustentar nuestro cuerpo. Dios utiliza personas para bendecirnos y en muchos casos ni cristianos, pero ¿sabe por qué? Para enseñarnos a nosotros. Porque muchas veces nosotros que decimos cristianos nos olvidamos que hay una persona que está en sufrimiento.
Nos olvidamos de una persona que está ingresada en un hospital y ignoramos por ello. Nos olvidamos de una persona que no tiene que comer y a nosotros se nos arruinan las cosas en la refrigeradora. Apliquémoslo a algo a una fruta, que es pero común para todos los que vivimos en el campo. Dudo que haya alguien entre nosotros que no tenga en su casa guineos o plátanos. ¿Cuántas veces esos guineos o plátanos que Dios permite que en nuestra casa se dé con abundancia, se pudre? Y tal vez hay una persona que se acostó sin cenar, vecino de nosotros, y no le compartimos. Pero la palabra de Dios dice que procuró con diligencia. Entonces nosotros no solo vamos a compartir palabra de Dios, si tenemos también, compartamos una porción de pan para que un anciano, para que un adulto, para que un niño no se acueste con el estómago vacío. Pero también para que esa persona vea la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque lo que antes no hacíamos, ahora lo podemos hacer, ahora podemos compartir. La pandemia no ha sido razón solamente para experimentar dolor, para vivir el encierro, no. La pandemia también ha sido para enseñanza. Persona, mire, es impresionante cómo miembros de nuestra familia, no porque les sobre, pero Dios las ha usado para bendecirnos y que no nos hiciera falta nada. Muchos pudimos ver la escasez humanamente, pero Dios nos mostró que en Él está la abundancia. Y no estoy hablando solo de prosperidad, porque también en esta pandemia hubo palabra. Al inicio dice que el que está en Cristo lo tiene todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuida completamente de nosotros. Nos enfermamos, Dios nos saca adelante. Y si no nos saca adelante, si no nos restaura nuestra salud, vamos para un lugar mejor, hermano. Que nos va a doler la separación del cuerpo sin lugar a duda. Pero ¿habrá algo en esta tierra mejor que lo que Dios tiene preparado para nosotros? No, no. Pero mientras estemos aquí, seamos compasivos. Ayudemos si está en nuestras posibilidades a hacerlo. Una porción de alimento. Hermano, conozco personas, y perdone que le mencione siempre mi trabajo, pero como lo que tengo, lo que hago me permite bastante contacto. Y una vez me dijo una persona, un señor, yo no necesito ser cristiano para ayudar. Y esa es una gran verdad. Hay personas que no son cristianas y ayudan. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos algo sin estar en Cristo, es obra humana. Pero cuando nosotros hacemos algo en Cristo, es testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Esta carta era dirigida a aquellos que ya habían llegado al conocimiento de Cristo. Y por eso no se olviden de los pobres. Y Él dice que lo hace, que lo procura con diligencia. Así debemos ser nosotros. Cada día ponerle esmero, cada día ponerle interés, cada día ponerle amor a trabajar para Cristo, a llevar su palabra. Alguien puede decir, y yo podría decirle, mire, este día no tuve la oportunidad de hablarle a nadie. Pero ¿y qué tal si Dios me puso una persona enfrente
Y en vez de decirle la verdad, en vez de estar consciente de que sabía lo que tenía, se lo oculté o se lo exageré. ¿Verdad que mi testimonio bota mi fe? Lo mismo es para ustedes. Y lo mismo es para todo cristiano en cualquier parte del mundo. Nuestras obras pueden hablar de lo que Cristo, de lo que Dios ha hecho en nosotros, para bien, pero también para mal. Y las que son para bien acercan, y las que son para mal alejan, porque nos llevan a ser piedra de tropiezo. Si nosotros estamos conscientes que Cristo es la razón de nuestra comunión, es porque compartimos la misma fe. Y si compartimos la misma fe, debemos de actuar en un solo sentir. Y si la palabra de Dios dice que debemos de ser compasivos, debemos de ser compasivos, porque ya aceptamos que Dios, que su palabra dice que a Pablo le dio gracia y apostolado, salvación y ministerio. A nosotros también nos ha dado salvación y nos ha hecho obreros de su grey. ¿Para qué? Para que demos a conocer a Cristo. No podemos decir nosotros que somos cristianos, no podemos estar nosotros aquí diciendo que compartimos la misma fe, que tenemos comunión, que Cristo es la razón en común que todos nosotros tenemos, si nos olvidamos de que somos llamados a trabajar con diligencia, a procurar diligentemente a hacer las cosas que Dios nos manda. El perezoso termina su obra. Hay una frase bien frecuente, y la conocí cuando yo todavía trabajé en el campo. ¿Quiere trabajar por obra o quiere trabajar al día? Entonces, a muchas personas les gustaba trabajar al día porque a lo que daba el tiempo, y a otros les gustaba por obra porque terminaba y ya. Pero cuando la palabra de Dios habla de procurar diligentemente, está hablando de que la obra, lo que se nos encomienda, se inicia con el mismo espíritu y se termina con el mismo espíritu. Dicho de otra manera, con la energía que se comienza el trabajo, se termina. Y eso, hermanos, solo es posible si nosotros estamos conscientes de que compartimos la misma fe en Cristo y que solo por Él somos hijos de Dios. Gloria a Dios, hermano.